Es fácil hacer que lo sencillo parezca complejo. En medicina, de hecho, esto lo experimentamos desde que somos estudiantes de medicina. Por ejemplo, en nuestras primeras lecciones, no digas que tu paciente tiene dolor de cabeza, di que tu paciente tiene cefalea. Si un paciente le falta el aire, pues no lo mencionamos como tal, decimos que el paciente tiene disnea. Pero así como se da en medicina, también se da en muchas otras ramas. Aquel que es abogado con los términos raros que sacan en los contratos, o simplemente con ir al mecánico y medio entender lo que nos están diciendo referente a la reparación que tiene nuestro auto. Entonces, estos lenguajes técnicos que utilizamos, pues de repente sí nos hacen ser más propios, pero también nos condicionan que sea un poco más sofisticado todo este entendimiento. Cuando estamos hablando de medicina, lo correcto es que toda esta terminología sea simple, sea sencilla. Si yo quiero que un paciente mío siga las indicaciones de manera correcta, pues lo que tengo que hacer es explicarle de la forma más sencilla posible qué es lo que tiene. Si puedo también explicarle el porqué de las cosas, yo lo considero en particular como un punto muy importante. Hay muchas veces que el médico simplemente le dice al paciente, pues tú sigue esta indicación, ¿por qué? Pues porque yo soy el médico y así es como yo lo digo. Sin embargo, en mi abordaje personal, lo que yo prefiero con mis pacientes es que entiendan con el mayor lujo, con el mayor detalle, el qué y el porqué de las cosas, y con esto logramos un mejor apego. Pues hola nuevamente, soy Samuel Chasek, médico cardiólogo, y en esta ocasión vamos a platicar sobre los diferentes tratamientos que existen para la diabetes. En un modelo muy simplista, ya lo comentábamos en una plática previa, pues tenemos el paciente que tiene cierta ingesta de azúcar y tenemos la formación de insulina dentro del páncreas, que es este órgano que está dentro de la cavidad abdominal, justamente encargado de la producción de esta sustancia o esta hormona tan importante, y tenemos lo que es la parte de los receptores periféricos. Entonces, en el abordaje más simple, pues tenemos un paciente que tiene la glucosa alta, pues démosle un medicamento para bajar la glucosa. Sin embargo, una vez que vemos los diferentes tratamientos que hay, y esto lo vamos a abordar en esta plática, vamos a tener que tenemos alrededor de 8 clases terapéuticas diferentes para poder manejar a los pacientes diabéticos. Es decir, no todos los fármacos son los mismos. No todos los fármacos le van a dar a los pacientes los mismos beneficios o bien pueden traer para muchos de estos algunos efectos adversos. Entonces, el conocer dos situaciones. Número uno, ¿qué es lo que está condicionando la diabetes en el paciente? De todos estos factores, ¿cuál es el que principalmente puede ser aquel factor que le esté dando lugar a una descompensación? Y número dos, pues tratar dentro de toda esta gama de medicamentos darle el que sea el más específico y que desde luego resulte el mejor indicado para darle una solución a este paciente. Empecemos hablando un poco de la metformina. Este posiblemente es el medicamento más conocido y más utilizado inclusive hoy día para el control de la diabetes. Este medicamento ya tiene mucho tiempo en el mercado. Desde 1950 más o menos surgió este fármaco. Sin embargo, vean ustedes, en 1977 la FDA decidió retirarlo justamente por datos que tanto la metformina como un primo, por así llamarlo, de la metformina, que es la fenformina, mostraban cierta toxicidad. Los pacientes tenían cierto cúmulo de ácidos que no eran buenos, que no eran adecuados y salió paulatinamente del mercado y hacia los años 90 otra vez se reinstaló justamente por todas sus virtudes. ¿Qué es lo que hace la metformina? La metformina trabaja a nivel de lo que son los receptores periféricos. Habíamos comentado en la plática previa que uno de los mecanismos era que la insulina, que es esta hormona que se secreta en el páncreas, llegaba a las células y como una especie de compuerta actuaba como una llave para poder abrir un cerrojo y que de esta manera la glucosa entrara a las células. Entonces, ¿qué es lo que hace la metformina? La metformina, hagan de cuenta que lubrica estas chapas, es decir, en muchos pacientes, sobre todo en aquellos que son obesos, por ejemplo, tenemos un problema que médicamente nosotros lo llamamos de receptores periféricos. ¿Esto qué significa? Aunque tengamos una adecuada cantidad de insulina dentro del organismo, esta insulina no logra actuar en las células porque justamente estas chapas
no logran reconocer a esta llave. Entonces, lo que va a hacer la metformina, de cierta forma, va a ser lubricar un poco estas chapas, permitiendo que la insulina nos haga una acción adecuada. Sin querer entrar en muchos nombres médicos complejos, sí déjenme comentarles que por la acción que les acabo de comentar, este grupo de fármacos se llaman sensibilizadores de receptores. ¿Por qué? Porque justamente lo que hacen es abren estas compuertas. Ahora, la metformina es nada más una clase de estos sensibilizadores que tenemos. Existe otra clase más de fármacos que se llaman las glitazonas. Sin embargo, estos medicamentos lo que van a hacer es actuar más que en la generalidad de las células, van a actuar básicamente a nivel de lo que es el músculo periférico, es decir, los músculos de los brazos, los músculos de las piernas, van a actuar a nivel del corazón y van a actuar también a nivel cerebral. Entonces podemos utilizar metformina en muchos de estos pacientes, pero con un mecanismo de acción parecido, por así llamarlo. También lo que son las glitazonas nos van a dar un efecto similar. Cuando optamos por uno o por otro fármaco, ahí interviene justamente lo que es este conocimiento clínico y el abordaje integral del paciente. Pero déjenme empezar a comentar un poco las propiedades de la metformina. ¿Qué ventajas vamos a tener? Pues número uno, nos va a disminuir la glucosa. Número dos, es un medicamento de bajo costo. Número 3, es un medicamento que no nos va a producir hipoglicemia, es decir, si lo damos solo y un paciente está con una ingesta regular de medicamentos, no nos va a llevar a un cuadro en donde baje de manera muy importante lo que es la glucosa. Sin embargo, ojo, este medicamento muchas veces se da en combinación con otros. Cuando está presente la combinación o cuando este medicamento lo estamos dando en ayunas o si se lo estamos dando a alguien que está realizando una actividad físico-deportiva intensa, en ese momento sí podemos llegar a tener estos bajones de glucosa. Entonces, aunque en la literatura se menciona muchas veces que es un medicamento que ayuda y que no da hipoglicemia, es decir, que no da esta baja importante y sintomática de azúcar, la verdad es que depende del escenario, sí lo pudiera llegar a dar y tenemos que ser muy cuidadosos. Este medicamento también se ha descrito como un coadyuvante para poder bajar de peso. ¿Qué significa? Si nosotros tenemos toda esta glucosa que está dando la vuelta y la estamos metiendo a las células para que se aproveche, pues esta glucosa va a tener un menor depósito a nivel de las células grasas. Entonces, también desde el aspecto metabólico, hoy día este medicamento se utiliza mucho como un coadyuvante para poder bajar de peso. Sí, como lo habíamos comentado, pues cuando uno rebasa las dosis terapéuticas podemos tener un mayor acúmulo de ácidos dentro del organismo, lo que se llama una acidosis, y este puede ser un efecto adverso, un efecto deletero, pues no deseable. Las glitazonas, que son también estos fármacos sensibilizadores de los receptores, pues van a actuar, pero de manera específica a nivel del músculo esquelético, del músculo cardíaco, del hígado y del tejido graso. Son medicamentos que efectivamente nos van a ayudar a disminuir la glucosa y mucho se ha descrito como ciertas propiedades de disminuir lo que es el estrés oxidativo. Sin embargo, a diferencia de la metformina, que es un fármaco mucho más noble, este sí puede llegar a tener algunos efectos adversos que tenemos que estar vigilando con mayor detalle. Estos fármacos entonces pudieran llegar a tener cierto grado de toxicidad a nivel del hígado y existe la contraindicación de administrarlo cuando se tienen sobre todo algunos procesos tumorales, como son el cáncer en la vejiga o procesos de osteoporosis también. Entonces, si bien es una excelente alternativa, sí se debe de brindar siempre bajo un pleno estudio médico y saber que el beneficio que vamos a obtener va a ser mayor de los riesgos posibles. Lo más nuevo y de lo que se habla todos los días en los congresos de cardiología, de medicina interna, de endocrinología, es justamente de esta familia de fármacos que les voy a mostrar a continuación, que se llaman las glifosinas. ¿Qué es lo que hacen estas glifos? Son medicamentos que de igual forma, sin entrar en mucha sofisticación, actúan en una situación que se llama el transporte de glucosa con el sodio. ¿Esto qué significa? Que va a ser un mediador que determine qué tanta
glucosa puede pasar o no a través de ciertas barreras celulares. Su punto más importante, por ejemplo, lo tiene a nivel de los riñones. Platicábamos hace rato que el riñón también es un órgano que medía justamente la concentración de glucosa que uno puede tener. Cuando un paciente tiene concentraciones altas de glucosa, uno de los mecanismos justamente de compensación del organismo es que esta glucosa se expulse a través de la orina. Lo que hacen estos medicamentos es, a través del riñón, por ejemplo, pues hacen que el momento en que se puedan abrir estas compuertas para que salga la glucosa no sea cuando los niveles están tan altos. De hecho, este medicamento es un facilitador para que estas compuertas se puedan abrir y aunque los niveles de glucosa no estén tan altos, que esta glucosa se pueda eliminar a nivel de los riñones. Un punto muy importante que está destacando con estos fármacos es que sus efectos no se limitan únicamente al control de la glucosa, sino tienen muchos más efectos dentro de todo el organismo. Actúan, por ejemplo, a nivel del corazón, actúan a nivel de la grasa, actúan a nivel de una situación que se llama el estrés oxidativo. ¿Qué es el estrés oxidativo? Cuando hay una célula que de repente tiene un daño por cualquier situación, por ejemplo, esto en COVID lo veíamos con mucha frecuencia, pues esta célula lleva toda una serie de reacciones químicas donde viene una tras otra, y el punto final de estas reacciones se llama estrés oxidativo. Es decir, se forman propiamente componentes que lo que hacen es dañar o lastimar a la célula. Y algo que este grupo de fármacos que nos pueden ayudar es justamente a evitar que estos últimos factores que se forman, que son los que dan la oxidación o el daño a nivel de las células, pues que esto disminuya. Entonces, además de tener un control de glucosa, pues tenemos una mejor regulación sistémica, que esto también ha dado lugar a que sean fármacos altamente utilizados, no nada más para el contexto de la diabetes, sino para muchas otras situaciones. Hablando en lo cardiovascular, que es mi área de especialidad, déjenme que les cuente un punto muy importante. Hoy día, en todos los congresos médicos, lo que se trata de hacer con las pláticas es que nosotros médicos cambiemos un poco el chip de cómo ver o cómo interpretar este grupo de fármacos. Es decir, no considerarlos como medicamentos que sirven para el control de la glucosa y que además tienen algunos efectos benéficos a nivel cardiovascular, sino la orientación que hoy día se les está tratando de dar es que son fármacos que primariamente actúan sobre el sistema cardiovascular y de manera secundaria pues tienen efectos benéficos a nivel de la glucosa. ¿Y esto por qué? Porque todos estos efectos benéficos que se pueden presentar a nivel del corazón, a nivel del vaso sanguíneo, como se los muestro en diapositiva, pues la verdad es que son muy numerosos. Nos disminuyen lo que es la rigidez, es decir, disminuyen qué tan duras de repente están las arterias y esto pues nos ayuda a regular un poco la presión arterial. Son medicamentos que se han utilizado ampliamente en el manejo de la falla cardíaca. ¿Qué es la falla cardíaca? Cuando el paciente entra en un estado, falla cardíaca se conoce también como insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca es una situación en la que el corazón no es capaz de satisfacer con su fuerza, con su contractilidad, las demandas metabólicas, las demandas de lo que el organismo requiere. Nosotros hablamos de una falla cardíaca compensada, cuando, bueno, el corazón no es capaz, pero dándole nosotros una ayuda, sí podemos lograr que se satisfagan estas necesidades. Y una falla cardíaca descompensada, pues es justamente aquel momento en que, pese a los medicamentos, pues el trabajo del corazón no está siendo suficiente para darle al organismo lo que necesita. Lo que nos ayudan estos fármacos, estas glifosinas, es que el corazón, si está en falla cardíaca, que pueda estar más en el aspecto compensado que en el descompensado. Y ya hablando a nivel molecular, pues hay muchos mecanismos que nos hacen que la contractilidad del corazón sea más eficiente, que el volumen que expulsa sea un volumen más adecuado y desde luego que la llegada de sangre hacia las diferentes partes del organismo pues sea una mejor llegada, que esto es el problema que muchas veces tienen los pacientes con la insuficiencia cardíaca. Existe un fenómeno muy importante en cardiología que se llama el remodelado ventricular.
¿Esto qué significa? Cuando tenemos, por ejemplo, un paciente que es hipertenso durante largo tiempo, pues la hipertensión lo que va a hacer es que el músculo se vuelva un poco más grueso. Imagínense ustedes, por ejemplo, un deportista. Si tienen un deportista que está levantando una mancuerna y de repente tiene que levantar mayor peso, el músculo de su brazo se va a hacer más grandote. El corazón, si se está contrayendo con una mayor fuerza, el corazón es finalmente una estructura muscular que se va a hacer más grueso. Y este incremento en el engrosamiento del corazón eventualmente nos puede llevar a tener problemas. Algo que, por ejemplo, las glifosinas nos han demostrado es que cuando controlamos la presión arterial en este grupo de pacientes, estos fármacos también nos pueden ayudar a que el corazón regrese o retorne a los valores normales que representan un riesgo menor. De forma similar, hay efectos en los pacientes que, por ejemplo, tuvieron un infarto. Cuando alguien tiene un infarto, hay un segmento del corazón que muere, que forma prácticamente una zona cicatrizal, pero muchas veces en esta zona de cicatriz tenemos células vivas y células muertas. Sin embargo, si la afectación de cierta zona digamos, hace que el tejido inflamatorio o el tejido cicatrizal abrace a una zona importante del corazón, pues desde luego vamos a tener un deterioro en la función. Algo que nos ayuda en este grupo de fármacos es a disminuir lo que es la fibrosis. Es decir, que este proceso cicatrizal que va a presentar el corazón, en lugar de abarcar pues a todo un segmento grandote, va a ser simplemente más específico, permitiendo que aquellas células que están sanas y que están a lo mejor entremetidas dentro del tejido afectado, pues que de repente no se vean envueltas por este proceso cicatrizal. Entonces, como les comento, estos fármacos, pues hoy día los empezamos a utilizar cada día más los cardiólogos por sus muchas virtudes que tenemos en lo cardiovascular y además podemos tener un buen control a nivel de la glucosa. Ojalá fueran todo bueno estos fármacos, pero bueno, pues también tenemos algunas contrariedades, algunos efectos adversos. Y quizás contra lo que más batallamos los médicos día a día es con el alto costo de estos. Desde luego, al ser medicamentos nuevos, medicamentos que no están liberados todavía como genéricos, pues esto representa que tengan un alto costo. Ahora, como el azúcar le estamos eliminando mayormente a nivel de la orina, el tener azúcar en la orina también puede ser un medio propicio para que de repente llegue una bacteria oportunista y encuentre un lecho en donde se pueda aposentar y en donde se pueda reproducir. Entonces, uno de los puntos que tenemos que tener con mucha precaución en todo paciente cuando le estamos dando este tipo de fármacos es que justamente no se desarrollen infecciones urinarias. ¿Por qué? Ya se los comentaba, porque esta orina que va a tener un alto contenido de glucosa termina siendo un medio idóneo para que una bacteria pueda llegar y se pueda reproducir. Algunos de estos fármacos que se encuentran hoy día disponibles en el mercado son, por ejemplo, la empaglifosina, la dapaglifosina y la canaglifosina. Les muestro a continuación las imágenes de algunas de las presentaciones comerciales de las cuales se puede acceder. Ojo, es bien importante que aunque conozcamos estos efectos, que siempre sea la prescripción de un médico y por favor no recurran a la autoprescripción. Ya lo he comentado muchas veces. El tener un adecuado conocimiento de los fármacos y el usarlos de manera correcta, pues nos va a permitir ser efectivos en el manejo. Sin embargo, si el uso no es correcto, el riesgo de tener incidencias, tener complicaciones es alto. Quizás uno de los fármacos más controversiales de los cuales hoy día la industria farmacéutica le está dando una gran apuesta son este grupo de medicamentos que se llaman los miméticos de incretinas. Habíamos platicado ya que las incretinas son aquellas hormonas o aquellas sustancias que se forman dentro del intestino cuando nosotros tenemos cierta cantidad de glucosa en el interior, que prácticamente van a ir con el páncreas y hagan de cuenta que lo que van a hacer es exprimirlo para que éste pueda formar una mayor cantidad de insulina. Estos fármacos en lo particular van a tener dos tipos de efectos. Por un lado, nos van a incrementar justamente esta producción de insulina, pero también por su mecanismo de acción pueden hacer que nuestro hígado produzca menos glucosa, es decir, tenemos un ataque dual
que podemos dar justamente para el manejo de la glucosa y de la diabetes. ¿Qué ventajas nos pudieran dar estos medicamentos sobre otras clases terapéuticas? Yo les diría que son muchos los efectos sistémicos. De hecho, hoy día lo que se está tratando de utilizar estos medicamentos es con un peso muy importante para el control de la glucosa, pero también se están manejando como fármacos muy importantes para lo que es el control de peso. ¿Por qué? Porque se ha visto que estos medicamentos logran disminuir lo que se llama la sensación de plenitud al término de los alimentos. Es decir, una persona, aunque come una ración menor, puede sentirse ya lleno y con esto no tener una mayor ingesta. Por otro lado, estos fármacos como tal disminuyen el apetito, hacen que nuestras células sean más sensibles a la glucosa, es decir, que pueda ingresar más fácilmente hacia las células periféricas y que no esté dando la vuelta a la glucosa para que pueda tener depósitos grasos. Se ha descrito también algunos efectos en pacientes, por ejemplo, que tienen algunos problemas a nivel del sistema nervioso central, como enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson, o incluso en aquellos que tuvieron lo que en Estados Unidos se conoce como un stroke, o acá en México como un accidente cerebrovascular, pues hay algunos estudios que sugieren que estos fármacos pudieran ayudar a que la recuperación de estas células sea un poco mejor. Estos fármacos difícilmente los damos solos, es decir, difícilmente es una monoterapia, sobre todo hablando de lo que es el control de la diabetes. Cuando lo estamos dando para el control de la diabetes, los damos como un medicamento de segunda línea, es decir, tenemos un medicamento principal y este lo damos como un coadyuvante. Algo que a mí sí me ha tocado ver en muchos pacientes, pues es una importante intolerancia a estos. Los pacientes refieren náusea, refieren vómito, refieren cuadros diarreicos y ojo, estos medicamentos al estar exprimiendo, al estar forzando al páncreas a que esté produciendo mayor insulina, pues también lo pueden llegar a irritar y dar lugar a un cuadro de una situación que se llama una pancreatitis, que esto en medicina se pudiera llegar a ser una situación grave. Estos medicamentos se administran todos a través de inyecciones, no se administran por vía oral, se aplican con inyecciones subcutáneas y esto para muchos pues también representa una dificultad. Y son desde luego también medicamentos de alto costo, que esto pues ha sido un punto difícil para muchos pacientes. En la diapositiva les muestro los ejemplos de algunos de los fármacos que tenemos hoy día ya circulando en el mercado nacional mexicano. Estos medicamentos que se llaman inhibidores de PP4 tienen un mecanismo parecido o un mecanismo similar al de la clase previa. Van a actuar también a nivel de estas incretinas, es decir, de estas hormonas que se están formando a nivel del intestino. Vean ustedes entonces qué tan sabio es nuestro organismo. Si nosotros, por ejemplo, tenemos estas hormonas que van a estimular al páncreas y resultara que lo estimularan de manera excesiva, lo que hacen estas enzimas, este DPP4, es ponerle un freno a las incretinas, es decir, es dar una regulación justamente para que la estimulación no sea excesiva. Sin embargo, si nosotros farmacológicamente interferimos con esta enzima porque lo consideramos como una situación conveniente o prudente para tener una mejor regulación de la glucosa y controlar así una diabetes, ¿qué es lo que vamos a hacer? Al dar nosotros estos inhibidores, hagan de cuenta que esa tijera que va a llegar a cortar o a bloquear a esta hormona, pues le vamos a poner un freno, le vamos a poner un hasta aquí. Entonces, la incretina va a tener el camino más libre para poder seguir por sí misma, estimulando a lo que es el páncreas y que tengamos una mayor formación de insulina. Desde luego, si esta acción la utilizamos adecuada y correctamente en un paciente diabético que así lo requiera, pues el efecto que vamos a tener va a ser benéfico. Sin embargo, ojo, de manera similar a los fármacos previos, si hacemos un uso indiscriminado de estos medicamentos, pues vamos a tener una estimulación constante a nivel del páncreas y esto desde luego nos va a poder dar una inflamación del mismo y nos va a poder dar efectos adversos. De esta clase terapéutica les muestro a continuación en la diapositiva algunos de los fármacos de los cuales ya disponemos hoy día en el mercado mexicano. Y no podemos hablar de diabetes sin tocar este otro medicamento que también desde hace mucho tiempo se utiliza, que es la glibenclamida.
Estos fármacos corresponden a una familia que se llaman secretadores de insulina. Y dentro de estos secretadores de insulina, no actuando a través de las incretinas como lo habíamos visto de manera previa, sino actuando a través de otros, lo que vamos a hacer es justamente que el páncreas tenga una mayor producción de insulina. Existen en concreto dos familias, la que prevalece es esta familia de las sulfonilureas. Estos medicamentos, las sulfonilureas, ya tienen tanto tiempo en el mercado que de hecho se han descrito diferentes generaciones de esto. Por ejemplo, dentro de la primera generación, uno de los medicamentos más utilizados era la clorpropamida, que era un medicamento que, por ejemplo, tenía una vida media muy larga. Uno lo daba y su acción duraba más de 24 horas. Luego vino una segunda generación de medicamentos en los cuales la vida media, es decir, el tiempo que permanece el fármaco dentro del organismo, era menor, y esto, sobre todo en una situación de diabetes, resulta conveniente porque lo podemos acoplar a los horarios de alimentos que tienen los pacientes. Y de esta manera evitamos que caigan en hipoglicemias, es decir, en bajas importantes de azúcar. Estos medicamentos sí condicionan hipoglicemias. Si un paciente está tomando estos fármacos y no toma alimento como tal, podemos tener el riesgo de que se dé un bajón muy importante de glucosa. Los medicamentos de segunda generación, que quizás son hoy día los más utilizados, hemos visto que, por ejemplo, en pacientes que tienen temas a nivel de cardiología, nos pueden ayudar a controlar la glucosa, pero también pueden ayudar evitando lo que es la agregación plaquetaria. Cuando yo, por ejemplo, tengo un paciente de cardiología en quien quiero prevenir una situación de un infarto, que se forma un coágulo dentro de las arterias coronarias, pues muchas veces echo mano de medicamentos como la aspirina, como el clopidogrel, etcétera. Pues bueno, de este grupo de fármacos de las sulfonilureas de segunda generación, y concretamente de estos dos medicamentos que les estoy mostrando, se ha descrito que también tienen cierta acción a nivel de las plaquetas, lo cual pudiera resultar una situación benéfica para los pacientes cardiovasculares. Dentro del otro grupo de fármacos, que son también secretores de insulina, son medicamentos que los solemos utilizar básicamente para disminuir las concentraciones de glucosa después de la ingesta alimenticia. Sin embargo, han sido medicamentos de muy alto costo y en realidad pues no son muy utilizados hoy día. Y ya para terminar, estos fármacos que en algún momento se consideraron como una excelente opción, sin embargo, hoy día se han visto desplazados por muchos de los fármacos nuevos, pues son estos inhibidores de enzimas, es decir, cuando un paciente, habíamos platicado al principio, ingiere un azúcar, este azúcar viene como en un conglomerado grande. Entonces llegan ciertas enzimas que a manera de tijera lo que hacen es van separando las azúcares en que sean azúcares un poquito más pequeños para que de esta manera se puedan digerir. Bueno, ¿qué es lo que hacen estos inhibidores de enzimas? Pues lo que hacen es frenar estas tijeras, es decir, llegan las azúcares grandes y nosotros, al no poderlas fragmentar como tal, pues no se van a absorber los azúcares y se van a terminar eliminando muchas veces a través de las heces, a través de las evacuaciones. Sin embargo, ¿qué hemos visto como una adversidad de estos medicamentos? Que hoy día pueden alterar lo que es la microbiota a nivel intestinal. Hoy día muchos de los estudios en medicina, en el área de gastroenterología o en el área de nutrición, justamente hablan de las propiedades y de las facultades que todo lo que es la flora que tenemos viviendo dentro de nuestro organismo, es decir, todas aquellas bacterias buenas que nos ayudan para diferentes procesos, cómo se pueden ver alteradas justamente por el uso de estos fármacos. Entonces, por situaciones de este tipo, es que estos fármacos pues han caído en desuso, aunque siguen siendo una buena opción en algunos pacientes justamente para el control de la glucosa. Cuando un paciente recibe este tipo de medicamentos, un punto importante es que la dosificación se debe hacer de poco en poco, justamente para evitar que el impacto a nivel de la microbiota sea un impacto menor. El manejo de la diabetes puede ser entonces tan complejo o tan sencillo como lo queramos ver. El punto importante es saber lo que estamos haciendo. Darle metformina a un paciente diabético para bajarle los niveles de glucosa, que en muchos lugares esto se hace sin tener un conocimiento de todo lo que está alrededor, pues bueno,
de cierta manera está ayudando al paciente. Sin embargo, el médico que tenga un conocimiento, un énfasis sobre todo en estos mecanismos, desde luego podrá brindarle a sus pacientes un esquema de tratamiento donde le pueda dar todas las virtudes o le pueda dar todos los beneficios de recibir una terapia combinada, una terapia mixta. Por favor, no se autoprescriban. Estos fármacos siempre deben de darse bajo la supervisión de algún médico. Y pues bueno, estaremos en contacto con próximas publicaciones. Espero este video haya sido de su agrado. Ya saben, los invito como siempre a suscribirse al canal, a darle like. Por favor, déjenme en la parte de abajo sus comentarios y estamos en contacto. Mucha suerte, hasta la próxima.